Lucas capítulo 8, versículo 43, si leemos los versículos anteriores son dos historias en una. Viene hablando de Jesús que fue llamado por Jairo para que vaya a orar por su hija. Pero yo quiero detenerme en esta historia, que es la historia conocida como la de la mujer que sufría hemorragias de sangre. Pero el pasaje, el contexto, dice que Jesús iba camino a la casa de Jairo a orar por la hija de Jairo y una gran multitud lo apretujaba. Eran muchos que querían ser sanados, muchos que lo rodeaban. Y allí comienza el versículo 43, la historia que quiero leerles esta noche. Dice, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla. Se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante su hemorragia se detuvo. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos negaban haberlo tocado. Así que Pedro y los que estaban con él le dijeron, Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder. Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesús y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Amén. Creo que es una historia que conocemos bastante, pero yo quiero que por un instante puedas ver esta realidad, esta imagen, como si fuera una película que quizás hay muchas filmaciones que se han hecho acerca de esta escena, de esta historia que cuenta la Biblia, que cuenta la palabra, pero que hoy en tu mente puedas imaginar ese momento, de alguna forma entender cómo una multitud apretujaba a Jesús, que él casi no podía caminar, los discípulos lo rodeaban y mucha gente quería tocarlo, quería de alguna manera pedirle que él sane. Pero lo importante de esta imagen que quiero que formen en su mente es la imposibilidad de llegar a Jesús. Mucha gente, digan mucha gente. Esa gente no era solo gente, eran obstáculos para esta mujer. También tengo que explicarte que esta mujer, por sufrir de ese flujo de sangre, esa hemorragia constante, era una persona a la luz de la ley de Moisés inmunda para Israel. Si alguien sabía que ella tenía ese padecimiento, la hubieran expulsado y echado fuera porque se consideraba como algo inmundo. Tenía que estar fuera del campamento. Ella escondía su hemorragia, no quería que nadie lo sepa. Y no tenía contacto con gente justamente por esto. Porque era un riesgo que se enteren de que ella tenía ese problema. Podrían llegar hasta apedrearla, ¿me entienden? Algo muy fuerte. Entonces ella escondía esta realidad. Y a su vez también quiere llegar al que la puede sanar, que es Jesús, y se encuentra con un impedimento. Había mucha gente que rodeaba al ungido, mucha gente que estaba rodeando, digamos, la posibilidad o la fuente de poder donde ella podía ser sanada. Todos sabemos cuando leemos que lo que logró hacer fue meterse entre la gente y de alguna manera tocar el borde de su manto. ¿Sí? Algunas traducciones dice esas tiras que tienen los rabinos, son como unas tiras que tienen al final de su manto, que era un simbolismo de ser maestro, de ser un rabino, y algunos dicen que esta mujer alcanzó a tocar apenas las tiras esas. Y la Biblia nos dice que en el momento que ella toca el borde de su manto, al instante, digan al instante, lo que ella padecía terminó. Fue en un instante, en un instante. Ahora, ¿qué fue lo que hizo realmente esta mujer? Quizá uno dice, sí, pastor, la respuesta es que ella lo que hizo fue tocar a Jesús. Pero quiero que leas en toda esa experiencia que más que tocarlo, lo que hizo esa mujer fue creer que él podía sanarla y poner en acción su fe. De esto me han oído hablar varias veces, pero no es el tema en esta noche. Y otro dirá, bueno, ¿y qué fue lo que la sanó? Bueno, lo que la sanó fue el manto. Porque ella tocó el manto y del manto fue donde ella recibió su sanidad. Si hoy diríamos que fue tocar el manto lo que la sanó y el objeto de su milagro, el manto de Jesús, estaríamos hablando de superstición, estaríamos
idolatrando un simple manto que Jesús usaba, como nosotros podemos usar una campera o un saco. Pero quiero que entiendas que cuando Jesús habló, dijo, alguien me tocó. ¿Por qué, Señor? Porque yo sé que de mí ha salido poder. Digan conmigo, poder. ¿Qué fue lo que sanó a esta mujer? Poder de Dios. ¿Qué fue lo que esta mujer pudo acceder? No solo tocar a Jesús, tocar su manto. Muchas veces se ha predicado de esto. Hay que tocar el manto de Jesús. Amén. Pero yo quiero ir más allá. No es solo tocarlo a Él o que Él te toque. Lo que necesitas es un encuentro con el poder de Dios. Lo que hizo que la hemorragia cese no fue el manto, sino el poder que salió de Jesús. Amén. Y es lo que hoy necesito que entendamos en esta noche. Quiero hacer un llamado a la iglesia, a nuestras vidas, acerca de esta necesidad de volver al poder de Dios. Me pregunto si como cristianos, como iglesia, entendemos lo que estoy hablando hoy. Si es realmente algo esencial en nuestra vida el poder que Dios pone a nuestra disposición, o es solamente algo quizás anexado, no tan importante. Quiero que sepamos esto y hoy podamos meditar en esta realidad, que hay muchas como esta mujer. Hay muchos hombres y mujeres que padecen aflicción, tal vez vos seas uno de ellos, y que están tratando de resolver problemas, están tratando de que alguien les diga cómo salir de ese pozo, cómo terminar con esa enfermedad, cómo acabar con ese vicio. Y buscamos a veces 1000 maneras y 1000 formas, aún dentro de la iglesia, que alguien nos dé una teoría, una explicación de cómo resolverlo. ¿Y saben lo que yo siento en esta noche? La iglesia necesita, como esta mujer, pasar entre los hombres y otra vez tener un encuentro, una experiencia, no solo con el manto de Jesús, sino el poder que salió de Jesús. ¿Cuánto me van entendiendo? ¿Dónde está ese poder, pastor?, dirá alguno. Porque yo necesito que ese poder me toque, que ese poder hoy me sane, que ese poder cambie mis miserias, mis ruinas, que por tantos años quizás vienes arrastrando. ¿Sabes lo que te saca de esa realidad? El poder de Dios. Ese es el poder que ella accedió en ese milagro y automáticamente fue sanada. Fue sanada. Quiero darles un segundo ejemplo, porque en medio de este mensaje estoy hablando también de cómo nosotros podemos ir en busca de ese poder, o qué hacemos nosotros para acceder a ese poder. Claro, lo que vimos en el pasaje que acabamos de leer, lo que más resultado da es usar tu fe. Claro, cuando pones en acción tu fe, te puedo asegurar que vas a encontrar el poder de Dios. Pero vamos a Lucas capítulo 5, versículo 17. Miren qué tremendo. Dice: un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y dice la Escritura: y el poder del Señor estaba con él. Vamos a decirlo juntos, vamos. Y el poder del Señor estaba con él. Dice aquí, para sanar. El autor de este evangelio nos da testimonio, nos dice que ese día había mucha gente. Estaban todos los maestros de la ley, religiosos de Jerusalén, estudiosos de la ley. Vinieron a escuchar a Jesús. Escuchen con atención esto que les digo y entiendan bien. Estaban ahí lleno el lugar. Y a pesar de eso, la unción, dice, el poder, estaba con Jesús. Aquí Lucas dice, estaba Jesús parado allí. Yo no sé cómo se dio cuenta, pero el poder para sanar estaba con él. Había una unción de sanidad. Eso está diciendo Lucas, ¿me siguen? Había una unción sobre él. ¿Cuántas veces cuando vemos esa unción, no? Decía, una unción tremenda, ¿no? Lucas también lo dice. Ese día el poder del Señor estaba con él para sanar. Si leemos el 18, dice: entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Escuchen otra vez. Pero no pudieron a causa de la multitud. Esa gran cantidad de personas que había alrededor de Jesús ese día, en ese lugar, aunque estaba la unción para sanar, había un montón de personas que impedían que este hombre paralítico pueda recibir su milagro. No podían entrar, dice la palabra aquí, porque rodeaban a Jesús y ellos no tenían cómo acceder. No pudieron entrar a causa de la multitud, así que subieron a la azotea
y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Cómo me gusta esta palabra. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Y si van al versículo 24, dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. La palabra nos dice que ese hombre se levantó. Amén. Quiero que empieces a entender en este mensaje, con la ayuda del Señor, lo que hace el hombre necesitado, la mujer que está en desesperación, como le leí la historia anterior aquí, estos amigos peleando por un quinto amigo, no sé cuántos eran, si eran 4 más 1, pero el paralítico estaba ahí. Estos amigos dijeron, si el poder de Dios está ahí adentro, tenemos que de alguna manera entrar. Algo tenemos que hacer, pero no podemos dejar pasar esta oportunidad. Quiero por un lado, tal vez dentro de este mensaje, que puedas también ver la actitud de los que buscaron el poder de Dios. Mis hermanos, a veces no es fácil. A veces hay impedimentos, a veces hay trabas, a veces hay cuestiones en nuestra mente, religiosidad, temores que vamos a tener que vencer para poder llegar a donde está el poder de Dios. ¿Me están entendiendo? Jesús tiene ese poder, ahí está el poder con Él, pero estos chicos, estos muchachos no podían llegar delante de Él. ¿Qué hicieron? Rompieron el techo. Rompieron el techo. Yo me pregunto, ¿qué harías vos? Sabiendo que está Él ahí, ¿qué estás dispuesto a hacer para encontrar ese poder que va a cambiar tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Tengo carga, mis hermanos, por esto. Si no hay un hambre y una desesperación a veces, lo que hacemos es darnos vuelta y dejar pasar esa oportunidad. Quiero que entiendas bien en esta hora por qué tenemos que llegar a situaciones tan extremas como esta mujer que había gastado todo su dinero y ya no tenía más oportunidad. Por eso dijo, es morir o morir. Me voy a jugar y voy a llegar a Jesús. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? A estar en situaciones extremas para pelear la bendición. ¿Por qué no pelearla antes? ¿Por qué no ir por esa bendición ahora? ¿Cuántos me dan un amén a eso? ¿Por qué llegar a un momento extremo donde es vida o muerte? ¿Por qué? Cuando Jesús está poniendo poder para cambiar tu vida todos los días, ¿por qué dejarlo pasar? ¿Por qué tenemos que llegar a una situación extrema como estos muchachos que pelearon la bendición, pero siempre en un punto límite? Yo quiero que de alguna manera el Señor nos haga ver, nos confronte con esta palabra y nos podamos preguntar si hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué yo no estoy accediendo? ¿O qué es lo que me falta para que eso afecte mi vida? ¿Cuántos necesitan que ese poder toque sus vidas? Yo te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a cambiar para que ese poder afecte tu vida? Para que ese poder toque tus realidades y las cambie. ¿Cuántos lo quieren? Te pregunto otra vez, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Romperías un techo? ¿Romperías una ventana para entrar donde está Él? A veces hay mucho menos por hacer y no lo hacemos. Que esta palabra se te revele. A veces no es romper un techo, es abrir este libro para que una palabra pueda venir y sanarte. Dice, Él envió su palabra y lo sanó. A veces una palabra aquí, que la encuentres con Él, te va a sanar. ¿Cuántos me dan un amén a eso? Tienes que abrirlo. A veces no es pasar entre miles, a veces es doblar las rodillas. Señor, no puedo con esto, ayúdame. No puedo con esto, ayúdame. No sé cómo hacer como padre, no sé cómo hacer como madre, no sé cómo hacer. Es doblar la rodilla y decir, Señor, pero sé que hay poder en la oración. Hay poder en la oración y yo quiero ver ese poder en mis realidades. ¿Cuántos me dan un amén? Ese poder se desata para ti, pero tienes que preguntarte, ¿cómo lo vas a agarrar? Es un misterio. No hay un camino trazado, pero para los que creen, eso llega, eso está ahí y lo puedes tomar, sea una sanidad, sea un cambio en tu familia, en tu economía, pero está ahí. Lo interesante es que estos muchachos creyeron y por esa fe pudieron accionar aún rompiendo el techo y pasando el ridículo. ¿Saben que algo que me hablaba el Señor? A veces ese romper techos o pasar entre la gente, ¿saben cómo se llama? Vencer la vergüenza. Hay momentos donde la unción está aquí
en este altar. Y yo llamo al altar y por vergüenza algunos lo dejan pasar. ¿Me entienden? A veces es cuestión de decir no me importa la vergüenza. Yo me acuerdo cuando el pastor Gustavo contó que él dijo con su familia, cada vez que haya un llamado al altar, yo voy a estar ahí. Le hicieron un voto al Señor. Cada vez que haya un llamado al altar, yo voy a estar ahí. Y una vez en Colombia, ayúdame amor si no me acuerdo bien los detalles, creo que se hizo un llamado a los que tenían que ser libres de vicios o algo así, o de pecados ocultos. Y llamaron al altar. ¿Y quiénes pasaron? Los pastores Ortega en el altar. Y decían por dentro, ¿qué van a decir de nosotros que estamos escondiendo pecados? Pero le prometimos al Señor que aunque nos dé vergüenza, siempre estaremos a donde haya fuego en ese altar. Amén. Miren qué tremendo. ¿Cuántas veces esa vergüenza, el prejuicio del que dirá, que mayormente son cosas falsas? Nadie está pensando en lo que vos vas a hacer. Nadie te está mirando, pero el diablo te dice, si pasás ahora van a saber que tenés un vicio. Si pasás ahora van a saber que tenés un pecado. ¿Qué me importa que el poder de Dios me haga libre? Eso es lo que quiero, amén. Te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer para que el poder te toque? Y pastor, yo tengo que reconocer que tengo un orgullo que no me permite avanzar. Ese orgullo tiene que salir del camino, si no te quedas ahí. El orgullo es un obstáculo muy grande para tener un encuentro con el poder de Dios. Hay que agarrar el orgullo y una buena patada, así como en el fútbol, amén. Porque el orgullo te priva de lo que Dios quiere soltar sobre tu vida. ¿Cuántos me entienden? Vamos a despojarnos de ese orgullo. Pero quiero que entiendas en esta hora, Jesús fue ungido con el poder de Dios, justamente para sanar a los enfermos. Dice, por ejemplo, en Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Esa unción estuvo sobre Jesús en cada año de su ministerio. Desde el día que él recibió el Espíritu Santo a los 30 años, así se cree la historia, hasta que fue crucificado, fueron 3 años bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Y era un imán para las personas, todos querían tocarlo, todos querían escucharlo. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre él. Y tal vez ustedes digan, bueno, ¿y nosotros? Ya no lo tenemos a Jesús. La Biblia dice en Hechos 1:8 que Jesús prometió que el poder que estaba sobre él vendría sobre la iglesia. Vendría sobre la iglesia. ¿Cuántos lo creen a eso? Vendría sobre la iglesia. Él dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que quiero mostrarte en este pasaje? Es que el poder que estuvo sobre Jesús solo fue un ejemplo de lo que vendría sobre nosotros y lo que está accesible al alcance de tu mano, al alcance de tu oración, el poder de Dios. Puede que haya una sanidad, puede que haya un milagro financiero, una restauración en tu familia, pero ¿sabes por dónde viene ese milagro? Por el poder de Dios. Necesitas, como esa mujer que tenía el flujo de sangre, de alguna manera acceder a ese poder. O como esos muchachos que rompieron el techo. Yo no sé cuánta gente me puede impedir esto, dijeron ellos, pero a este amigo nuestro lo vamos a poner donde está el poder de Dios. Yo no sé a quién necesita que Dios salve en tu familia, pero tienes a través de la oración la posibilidad de traer a ese ser familiar, a ese ser querido, romper esos techos y ponerlo delante del poder de Dios. No hay nadie que pueda resistir al Espíritu Santo convenciéndolo. Así que yo te animo, si tienes un familiar, preséntalo a diario delante de Dios para que Él levante a ese que está tirado en esa camilla. Amén. Y saben que dice la palabra que ese joven, por el poder de Dios, volvió a caminar. Volvió a caminar. Así vas a ver a los tuyos volver a caminar. Gracias, Señor. Solo necesitas encontrar dónde está ese poder. Yo no sé vos, pero hoy a mí me preocuparía esto, decir, Señor, ¿dónde está ese poder? Porque necesito un milagro. ¿Dónde está ese altar de poder para que pueda presentar mis peticiones y ver respuestas celestiales? ¿Cuánto me dan un amén a eso? ¿Dónde está ese altar? Estaba en Jesús ese poder, pero vino sobre la iglesia. Vino sobre la iglesia.
Esa palabra que les leí fue una promesa de Jesús en Hechos 2. Dice que vino el Espíritu Santo. La iglesia fue ungida con poder. Y si uno va a Hechos 3, ahí sí, acompáñenme por favor, Hechos 3. Lo primero que sucede en la iglesia, luego de la conversión, luego del derramamiento del Espíritu Santo, miren a Pedro y a Juan, ex pescadores, ahora eran ungidos por el poder de Dios, amén. Dice el 3, versículo 1, un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración, y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada la Hermosa, para pedirle limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. Y el cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, recíbelo. Y le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ahí dice la palabra que tomándolo de la mano derecha lo levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos, y el cojo se puso en pie de un salto y echó a andar, y luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Si saltan al versículo 12, cuando la gente los empezó a preguntar quiénes eran, Pedro les dice, cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho esto a este hombre para que camine? Ellos mismos reconocen: no somos nosotros, es el poder que Dios nos ha dado. Los apóstoles estaban declarando: el poder que estuvo en el Maestro ahora está sobre nosotros. Ese mismo poder que estuvo en Pedro, estuvo en Juan, estuvo en los apóstoles, también vino sobre el apóstol Pablo. Y más adelante también habla de discípulos que caminaron en el poder de Dios. Felipe, Esteban, hombre lleno del poder de Dios, así dice la Biblia. Ese poder no se quedó en Jesús, mis hermanos. Ese poder no se quedó en los 12 apóstoles. Ese poder fue pasando de generación en generación. Mientras hubo hombres fieles a Dios, Dios los ungió con poder, y ese poder siguió fluyendo y ha llegado al día de hoy. ¿Dónde está ese poder, pastor? Ese poder le fue dado a la iglesia, y la iglesia lo ha ignorado muchas veces. La iglesia se ha olvidado de eso. La iglesia ha perdido el poder de Dios muchas veces. Saben, mis hermanos, yo siento esta carga esta noche. Ese poder viene sobre nosotros. Ese poder viene sobre nosotros. Es prometido por el Espíritu Santo para que hagamos la obra. Ahora, lo penoso es que la iglesia, cuando perdió el poder, ustedes dirán: pastor, ¿qué está diciendo? ¿Saben por qué lo digo? Las evidencias hablan de la falta de poder. Y es lo que creo que el Señor está levantando, una iglesia vigorosa en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Ese poder está volviendo a la iglesia, y la iglesia está volviendo al poder de Dios. Es el plan de Dios que la iglesia tenga respaldo poderoso. Que las puertas de nuestros enemigos no puedan resistirnos. Ese poder es promesa de Dios para la iglesia. Dios no trazó una iglesia débil, una iglesia que no pueda hacer libre a alguien de un vicio, una iglesia que no pueda cambiar una familia que está en ruinas hace años. Dios trazó un plan de poder para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Mis hermanos, hoy quiero de alguna forma abrirles los ojos para que digan: Dios nos ha dado poder. Dios nos ha dado poder para sacarnos de la ruina, para sacarnos de la depresión, para sanar enfermedades. Ese poder viene sobre nosotros. ¿Saben por qué es así, mis hermanos? Quiero leerles 1 Corintios capítulo 2. Yo les leo. Pablo en un momento dice: no les hablé ni les prediqué, escuchen, con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. ¿Qué es sabio Pablo? ¿Qué revelación? ¿Qué está diciendo el apóstol? Y es lo que hoy quiero hablarte en esta noche. Muchas veces hemos reemplazado poder de Dios por sabiduría humana. Hemos dicho: como no hay poder de Dios, entonces traigamos elocuencia a nuestros discursos.
grandes, elocuentes predicando para llamar nuestra mente a la atención, pero nada de poder. Pablo dice, si yo haría de esa forma, la fe de ustedes estaría dependiendo de mi elocuencia. Pero me he privado de hablar con elocuencia y de mostrar sabiduría humana para que la fe de ustedes no esté en el hombre, sino en el poder de Dios. Lo que Dios nos dice a través de esta palabra, no quiero que dependas del hombre. No quiero que dependas del estímulo que un hombre te pueda dar o del consejo que un hombre te pueda dar. Aprende a depender de mi poder, que es más grande. ¿Cuánto lo reciben en esta hora? Ese poder es el que te saca de la deuda. Ese poder es el que te saca de una enfermedad que heredaste, que la tuvo tu papá, que la tuvo tu abuelo. El que rompe iniquidades se llama poder de Dios. La elocuencia humana puede gustar mucho. Qué bien que habla este hombre, pero no hay poder. Iglesia, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te hablen y te animen? ¿Qué estás buscando? ¿Que el poder de Dios toque tu corazón? Eso sería correcto. ¿Estás buscando que el poder transforme adentro? Aunque queme, aunque a veces parece doler como quema, eso se llama poder de Dios. Pablo le dice, no quiero que dependan de cosas humanas. Y yo, ¿saben qué, mis hermanos? Y quiero hablarlo con temor de Dios. Veo mucho del hombre dentro de la iglesia de Cristo este tiempo. Y debemos llamar a la iglesia a buscar el poder de Dios, a buscar el poder de Dios. Más poder de Dios y menos de los hombres. Más poder de Dios y menos de nuestra elocuencia. Más de su presencia y menos de nuestro ánimo, nuestro estímulo como hombres. Parece que la iglesia se acostumbró a esto. Voy a la iglesia porque me hablan bonito. Voy a la iglesia para que me alienten. ¿Y de qué habló el predicador? No sé, pero nos matamos de risa. Muy cómico el predicador. ¿Y qué hizo el Señor en tu corazón? No sé. Pero se la pasa bien en la iglesia. Aparte es gratis, no hay que pagar entrada. ¿Perdimos eso? Que vuelva el poder de Dios. Que vuelva el poder de Dios. Que vuelva el poder de Dios. ¿Y cuándo sentir ese poder? ¿Cuándo? En cada momento del servicio poderoso de parte de Dios. Amén. Poder de Dios tiene que estar en cada momento. ¿Por qué? Para que la fe de la iglesia no se fundamente en lugares equivocados. Si el predicador es elocuente, la iglesia entonces tiene mucha gente. No debe ser así. La iglesia tiene que crecer porque hay poder de Dios. Hay poder de Dios. Y invito a alguien a la iglesia no porque hay buenas canciones, sino vení a esta iglesia porque aquí vas a encontrar poder de Dios. Aquí vas a encontrar poder en el altar. Si tienes algo que te está oprimiendo, afligiendo, pasa al altar porque ahí vas a encontrar poder de Dios. Ese es el propósito, mis hermanos. ¿Saben lo que dijo Jesús antes de partir? Él dijo en Marcos 16, estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso no les va a pasar nada, no les hará daño. En mi nombre, dice, además pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Saben cómo se llama eso? Poder de Dios sobre la iglesia. Jesús lo dejó firmado. Dijo, iglesia, cuando salgas a predicar, te voy a respaldar con poder. Cuando prediques mi palabra, mi poder irá contigo. Dice aquí la palabra, echarán fuera demonios. Eso no hay otra forma. ¿Saben, mis hermanos? A veces nosotros como pastores creemos en la psicología. Creemos que es una herramienta para ayudar a la mente. Pero la psicología no puede expulsar demonios. Creemos en los médicos que colaboran, que trabajan, hacen un muy buen trabajo, pero el único que hace sanidad divina es Dios. Él tiene poder aún por encima de la ciencia, por encima de la ciencia. Eso es lo que necesitamos, iglesia. No necesitamos tomar lo que el mundo tiene, el mundo ya lo tiene. Necesitamos recibir lo que viene del cielo y eso se llama poder de Dios. ¿Cuánto lo quieren? Ponte en pie en esta noche y pídeselo a Él. Padre, ese poder que transforma naciones, ese poder que va a marcar nuestras vidas y la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, ese poder queremos. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo.
Yo estoy en este púlpito para decirte, no busques las mentiras de los hombres. No busques los consuelos baratos. Busca el poder de Dios. Busca ese poder que encontró Moisés en la zarza. Busca ese poder, sí, Señor. Ven, Señor. Ven en esta noche. ¿Dónde estás? Empieza a buscar ese poder ahora. Empieza a buscarlo. Yo necesito un poder. Consolador. Cuando el fuego cayó en Elías, dice que lamió las piedras. Esto se llama poder de Dios. Poder de Dios es el que te va a poner mucho más arriba de donde estás ahora. Consolador. Escucha esa palabra. Poder de Dios es el que te va a poner por cabeza y no por cola. El que te hará que puedas ir adelante y no atrás. Eso se llama poder de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Ven en esta hora.